Chipetotec. Chipetote, ¿no? Chipetotec. Es nuestro chipetotero. Cuidado con la derecha.
Muy bonita, muy bonita. No, es que va marcando bien. Tesca. ¿Quién es la Tesca? ¿A qué pesca se refiere? Tezcatlipoca, la danza de Tezcatlipoca. Ah, es que te llamas Tez. Yo por eso dije. Más vale. Tiene que saberse la de pesca. Pues Tezcatlipoca. dobletea. Dale, échate otra, Doble échate taco. otra. No te hace falta ensayar, chamacón. Es mi danzante, ¿no?
Chimoyochicao, Vamos cerrando. Agradecemos aquí y ahora por este trabajo de danza, por este trabajo de unificación de estos corazones que tienen la voluntad de seguir adelante hoy, mañana, siempre. Agradecemos aquí y ahora por el tesoro corazón del venerable Huehue, por el tocar de las Sayacas, por el sudor y el esfuerzo. ¡Ole, Teo! Agradecemos al rumbo sagrado del Cihuatlampa, agradecemos a la esencia sagrada de este rumbo por acompañarnos, por ayudarnos a armonizar nuestros corazones para este servicio sagrado. Plazo Tamati, Ometeo. Y ahora nos dignamos en despedir y agradecer al rumbo del norte, al rumbo de los descarnados, a donde ofrecemos toque de Huehue, sonido de Ayacastli y Coyote, nuestro sudor, nuestra energía y nuestros corazones. Ateco Colpitzali, Yeyi.
Meteo, hasta que sí te quema. En este momento que estamos viendo hacia el sur, ya en la espalda, nuestro gran Juan Chimichagua, estamos preparando para el próximo 11 y 12 de agosto, exactamente dentro de un mes, hacer una ceremonia aquí. En toda la República Mexicana existen varias lenguas, zapoteco, náhuatl, maya, tantas lenguas. Es el Día Mundial de las Lenguas Originarias, sobre todo de acá de México, la náhuatl, la maya, la común. Estamos celebrando, ensayando para la próxima celebración de las lenguas, que ya se están perdiendo, las que no deberían perderse porque son de nuestros mayores, y allá en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios, más que nada, se están perdiendo porque la ciudad se les está comiendo, y por eso esta celebración va en pie para preservar todas las lenguas. Aquí entre nosotros estamos aprendiendo la lengua náhuatl. Aquí está nuestro maestro de la lengua náhuatl, que lo estamos ensayando acá en las casas de lenguas originarias, en la calle donde van a Maya. Entonces, ahí los esperamos cualquier día de la semana para darles información. Cuando yo un mes justamente estaremos aquí, ya con corresponde para celebrar el Día Mundial de las Lenguas Maternas, el Día Mundial de las Lenguas Originarias. ¡Oh, Meteos! Gracias a nuestro padre conocido, a los coreanos de la escuela Señor, por habernos permitido realizar esta práctica para conmemorar el Día de las Lenguas Originarias. Les damos gracias por haber creado esta energía. Espero nos sirva a todos que lleguemos con bien a nuestra casa. Estamos terminando cuando empieza a gotear. Bueno, pues
Es un gusto que retomemos los ensayos, la verdad. Esperamos que realmente sigamos avanzando, y los que no les falta más en el huehuet, necesitamos los jueves remarcar. ¿No puedo venir, güey? Bueno, fue un poco antes. No está bien. No hay bronca, ¿no? Pero sí necesitamos pues avanzar en eso. Eso se puede avanzar rápido, ¿no? Nada más hay que practicarlo y poner atención. Bueno, yo estuve observando el toque de llamado, y hay el toque que hace Adriano, la compañera, y también lo hace el compañero que está ahí. Realmente yo creo que es un toque que podemos intentar hacerlo juntos, a ver cómo lo sentimos, porque realmente estamos acostumbrados a una forma y nos cuesta trabajo a lo mejor cambiar, pero yo creo que esa forma nos permitiría hacerlo muy parejo, con una forma precisa a todos, porque realmente sí es un poco difícil que armonicemos, porque en realidad todos hemos aprendido, yo creo que líricamente, y pues realmente nada más aprendemos los toques y ahí los sacamos de diferentes formas, ¿no? Pero hay que encontrar una forma. Yo propongo que encontremos una forma donde podamos nosotros intentar adaptarla, ¿no? Y que se nos haga fácil a todos, ¿no? Algo que sea. Tomé algunos videos, se los mando para que lo podamos observar y practicar, y desde 8 días pues vemos cómo estamos observando esa situación, ¿no? Muchas gracias a todos, de verdad, que el de ánimo no decaiga, al contrario, tenemos mucha fuerza. Pasamos la gran noche victoriosa de Cuitlahua, pero el 13 de agosto es la resistencia heroica de Tenochtitlan, es cuando Tenochtitlan, es tomada por el invasor, y bueno, la resistencia pues empezó pasiva desde entonces, ¿no? Nosotros planteamos que en el 2021, de los 500 años, cambiamos de estrategia, ya no vamos a resistir, ahora vamos a construir el camino, vamos adelante, ¿no? Entonces, pues el día 13 de agosto, nosotros vamos a Ixcatiopan porque allá están llamando a hacer un evento, una velación y danza el 12 y el 13, con la gente de allá, pero es muy importante esa fecha. Luego, antes está la fundación de Tenochtitlan, y bueno, pues todas esas fechas son muy importantes, conocerlas y recordarlas, ¿no? Entonces yo nomás hago ese recuerdo. No sé si, gracias a todos, porque realmente la danza le da alegría, le da fuerza a todo esto, ¿no? Además, ¿cómo practicamos la danza si no hay danzantes, ¿no? Es importante que estén danzando. Y bueno, no sé si hay alguna opinión, un comentario o algo. Someteo, Nomispancín como platos, permiso para la palabra, pues solamente tener el recuerdo de que pues nadie sabe más, ¿no? Todos sabemos lo mismo siempre y cuando pues nos entreguemos al trabajo, ¿verdad? Creo que es importante que algunos de ustedes también vayan haciendo el esfuerzo de aprenderse la danza para que podamos también seguirlos y adaptarnos a sus maneras, a sus formas. Creo que tan importante es este lado como aquel. Este es un trabajo muy innovador, porque es muy raro que se trabaje desde el huehuet hacia el danzante. Casi siempre es el danzante que va determinando la forma del huehuet, y de ahí es que vienen tantas variaciones. A veces caemos en el error o en la forma correcta, yo ya no sé, de seguir definitivamente al danzante. Si él va pidiendo más, pues se le da más. Y en ese afán de seguirlo, a veces pues caemos en desarmonía. Por eso también la danza creo que también debemos irle bajando una rayita para que se vaya integrando de una forma más armónica. Pero solo es un punto de vista. ¿Cómo le bajamos una rayita? Bueno, que sea un poco más suave, un poco más ceremonial, un poco más marcadita, para que de esta manera el huehuet, aquellos que no tienen la experiencia, pues también puedan irse dando cuenta, ¿no? Yo recuerdo al muchacho que danzó Quetzalcóatl en el gran evento, pues él iba marcando, iba mostrando, iba dando la manera, y pues todo el mundo volcado, ¿no? Se me hizo muy bonito esa primera danza cuando hicimos la apertura, o cómo se iba sintiendo, pero también porque el danzante pues ya traía sus horas de vuelo, ¿no? Tanto en México como en otros países. Entonces sí es bueno saber estas cosas, solo para tenerlas presentes.
Vamos a meter. ¿Alguna otra palabra, comentario? Yo me creo, nada más para preguntar si se va a hacer la descarteta. Sí se va a hacer para ir a descarteta. Ah, bueno, no, nuestro grupo organiza esa salida, ¿sí? Si alguien quiere ir, pues lo dice, ¿sí? Porque como no es una fecha como el nacimiento de Temotzin, o sea, realmente es una fecha nueva, realmente no está así muy, ¿cómo se dice? O sea, muy en la mente de la gente, ¿no? Entonces, pero si alguien quiere ir, estamos viendo una camioneta, ¿no? Para poder ir, ¿sí? Sería nada más un viaje, fíjense bien, para que no nos salga caro. Salimos a las 5 de la tarde de aquí para llegar a las 9 a la cena y a la velación. En la mañana hacemos danza, ¿sí? Y de ahí desayunamos, hacemos danza y a la 1 más tardar ya venimos de regreso para estar aquí a las 5 de la tarde. ¿Cuánto va a cobrar la camioneta? Estamos viendo, nosotros, yo creo que son como 500 pesos por cabeza, ¿no? Ida y vuelta. Ida y Está muy vuelta. bien. Porque el viaje a Guerrero está en 500 la ida y 550 el regreso. Bueno, en eso estamos, pero